Buenos días, me llamo Lucas Menéndez Conca y soy investigador predoctoral del Grupo de Estudios Penales de la Universidad de Zaragoza. Durante los siguientes minutos voy a analizar de forma breve el delito de enaltecimiento del terrorismo recogido en el artículo 578 del Código Penal. Antes de comenzar, quería agradecer, por supuesto, a la organización de este congreso por permitirme realizar esta comunicación y exponer mi trabajo. En el artículo 578 del Código Penal se castiga el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o bien la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de dichos delitos o de sus familiares. Este delito fue introducido en nuestro Código Penal en el año 2000 y fue objeto de reforma en el año 2015. Aunque el primer apartado del artículo 578 recoge conjuntamente dos tipos penales distintos, lo cual ha sido objeto de crítica por parte de nuestra doctrina, por motivos de tiempo solo me voy a centrar en el análisis del tipo de enaltecimiento del terrorismo. El segundo apartado de este artículo establece que las penas se impondrán en su mitad superior cuando los mensajes o expresiones se difundan a través de los medios de comunicación o de Internet. En este caso, se tiene en cuenta que a través de estas vías, los mensajes pueden llegar a un gran número de personas de forma instantánea y perdurar en el tiempo. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica, este apartado, que debería constituir una grabación del tipo básico, ha terminado por convertirse en el tipo genérico de este delito, ya que la gran mayoría de los casos de enaltecimiento del terrorismo que llegan a nuestros tribunales son detectados a través de Internet y en concreto de las redes sociales. Además, esta grabación conlleva que la pena mínima de prisión que se impondrá por la comisión de este delito será de 2 años y 1 día, lo que veda la posibilidad de que el condenado pueda solicitar la suspensión de la ejecución de su pena de prisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de nuestro Código Penal, incluso aunque carezca de antecedentes penales. Por su parte, el tercer apartado del artículo 578 señala que cuando los hechos resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse incluso hasta la superior en grado. Así, de su tenor literal, parece deducirse que las conductas sancionadas en los apartados precedentes, en el primero y en el segundo, únicamente serían capaces de poner en peligro la paz pública o la estabilidad social o la seguridad de los ciudadanos de forma menos grave o leve, lo que ocasiona una gran inseguridad jurídica, puesto que no disponemos de criterio o indicador alguno para poder determinar qué conductas ocasionan un grave quebranto para la paz pública o la seguridad de los ciudadanos y cuáles, en cambio, poseen una lesividad menor. Todo ello unido a la manifiesta dificultad para poder precisar en la práctica que ha de entenderse por alteración grave de la paz pública y creación de un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad. Durante la mayor parte del tiempo en que se ha enjuiciado este delito, la jurisprudencia ha adoptado una interpretación del mismo estrictamente literal, sin requerir que la conducta de enaltecimiento o justificación del terrorismo implicase una incitación directa o indirecta a la comisión de nuevos delitos, ni que el dolo del autor abarcase más allá del propio elogio o exaltación del terrorismo. Sin embargo, tras algunos pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional, y especialmente en virtud de su sentencia número 112/2016 de 20 de junio, se establece el criterio interpretativo de que solo pueden ser objeto de sanción penal aquellos actos de exaltación o justificación del terrorismo que inciten, aun de forma indirecta, a la comisión de nuevos delitos, creando así una situación de riesgo para las personas, derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. Además, aunque es cierto que contamos con algunas sentencias dispares, pues no siempre se ha seguido el mismo criterio, actualmente la jurisprudencia también exige que concurra en el autor una finalidad de promover la comisión de nuevos delitos de terrorismo. A pesar de este cambio interpretativo, sin duda más acorde a nuestros principios constitucionales, se continúa discutiendo en nuestra doctrina si las conductas que actualmente se están castigando como enaltecimiento del terrorismo ponen realmente en peligro la paz pública o el mantenimiento del orden constitucional. En este sentido, no son pocos los autores que consideran que, dado que para entender cometido este delito basta una incitación indirecta y la creación de un riesgo abstracto, se estaría sobrecargando la responsabilidad exigible al sujeto actuante en el ejercicio de su libertad de expresión, ya que se le imputa la mera posibilidad de que su mensaje pueda producir o no en el futuro la comisión de nuevos delitos de terrorismo. Por supuesto, lo que no se pretende defender es que la difusión de ideas, opiniones o doctrinas en defensa o apoyo del terrorismo sea inocua en todos los casos. Obviamente tienen que marcarse ciertos límites.
puesto que el derecho a la libertad de expresión no puede suponer nunca una garantía para delinquir impunemente. Sin embargo, en mi opinión, apoyada por supuesto en la de otros autores mucho más expertos que han estudiado este tema durante años, considero que estas conductas de exaltación del terrorismo, incluso aunque constituyan un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, no deberían ser objeto de sanción penal, y mucho menos con una pena de prisión, ya que no poseen una potencialidad lesiva para la paz pública o el orden constitucional. Es cierto que podría afirmarse que en estos casos sí que se atenta contra el sentimiento colectivo de los ciudadanos que reprobamos y censuramos esta clase de conductas. No obstante, considerar que este debería ser el bien jurídico protegido en este delito supondría alejarse de intentar salvaguardar la seguridad colectiva de los ciudadanos en orden a proteger penalmente sus sentimientos, lo cual, en mi opinión, excedería del ámbito de protección que debería dispensar el derecho penal. Por ello, en la línea de las propuestas de modificación legislativa que ha venido realizando durante estos últimos años el Grupo de Estudios de Política Criminal, considero que deberíamos prescindir del primer inciso del artículo 578 y sancionar estas conductas solamente cuando se adecúen a lo dispuesto en el primer apartado del artículo 18 de nuestro Código Penal, en el cual se establece que la apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. Y es que si bien es cierto que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha comenzado a reducir las penas impuestas por la comisión de este delito, acudiendo al apartado cuarto del artículo 579 bis, el cual permite una rebaja de las penas en 1 o 2 grados cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, lo cierto es que se continúa castigando con una pena de prisión, además de una pena de multa, conductas muy lejanas a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Por otra parte, voy a mencionar de forma muy breve 3 cuestiones relacionadas con este delito que me parecen particularmente interesantes. En primer lugar, en el apartado primero del artículo 579 bis, se prevé la aplicación obligatoria de una pena de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia. Dicho apartado se aplica a todos los delitos de terrorismo, incluido el de enaltecimiento, lo cual, como señala el profesor Boldova Pasamar, lo convierte en un delito grave pese a estar castigado con una pena de prisión no superior a los 5 años. Además, aunque ya he dicho que en algunos casos la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rebajado las penas impuestas aplicando el apartado cuarto del artículo 579 bis, en algunas de sus sentencias la pena de inhabilitación no se vio afectada de forma directa por dicha atenuación penológica, sino que su límite mínimo se mantuvo inalterado. Es decir, que su duración solo se veía afectada de forma indirecta en tanto se reducían las penas de prisión. En este sentido me parece interesante citar su sentencia número 4/2018 de 10 de julio, la cual, aplicando la referida atenuación, rebaja la pena de prisión hasta los 3 meses, pero en cambio impone una pena de inhabilitación absoluta de 6 años y 3 meses. También parece que se sigue en el mismo criterio en las sentencias que resolvieron los recursos de apelación interpuestos por Pablo Hasél y los miembros del grupo La Insurgencia. Por fortuna, recientemente la Sala de Apelación ha corregido este criterio y además de atenuar las penas de prisión y las penas de multa que se prevén en el artículo 578, rebaja también de forma directa la pena de inhabilitación que se prevé en el primer apartado del artículo 579 bis. Así, por ejemplo, en su sentencia número 4/2020 de 2 de marzo. Por otra parte, partiendo de la base de que el delito de enaltecimiento no es un delito de terrorismo propiamente dicho, sino un delito de opinión relacionado con el terrorismo, postura avalada por el propio Tribunal Supremo, es muy discutible que la competencia para su enjuiciamiento esté atribuida a la Audiencia Nacional y al Juzgado Central de Menores en el caso de estos. Conforme a la disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/1988, corresponde a dicho tribunal el conocimiento, entre otras, de las causas por delitos cometidos por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes. Durante estos años, la jurisprudencia ha entendido que las figuras delictivas recogidas en el artículo 578 implican una difusión y un favorecimiento de la actividad terrorista que encaja perfectamente en aquella categoría. Sin embargo, como opina un sector de nuestra doctrina, considero que debería realizarse una interpretación restrictiva de dicha disposición transitoria, reduciendo por tanto su ámbito de aplicación al delito de cooperación o colaboración con organización o grupo terrorista del artículo 577, pero no al delito recogido en el artículo 578.
En definitiva, estimo que, dado que no estamos en rigor ante un delito de terrorismo, si un enjuiciamiento debería realizarse por los juzgados y tribunales ordinarios. Por último, respecto de la responsabilidad penal de los menores, el artículo 10, apartado segundo de la Ley Orgánica 5/2000 establece que cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 571 a 580 del Código Penal, el juez impondrá a los menores una medida de internamiento en régimen cerrado que tendrá una duración mínima de un año, pudiendo llegar en función de su edad hasta los 5 u 8 años. Asimismo, de conformidad con el apartado tercero de dicho artículo, se aplicará a los menores una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de la duración de la medida de internamiento impuesta. Es decir, que por la comisión de cualquier delito de terrorismo, desde el que acaba con la vida de otra persona hasta el que consiste en publicar un comentario en Internet, esta ley prevé la imposición de una medida de internamiento en régimen cerrado y otra de inhabilitación absoluta, y siempre con los mismos límites mínimos, de un año. Lo que a mi parecer vulnera no solo el principio de proporcionalidad, sino también el principio del interés superior del menor, puesto que cada uno de estos delitos de terrorismo posee una gravedad muy diferente. Además, en la letra B del apartado segundo del artículo 10 se prevé un periodo de seguridad que imposibilita que el juez competente para la ejecución deje sin efecto la medida impuesta, reduzca su duración o la sustituya por otra cuando el menor que ha cometido el delito tenía en ese momento 16 o 17 años, en tanto no haya transcurrido al menos la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta. Por ello, en mi opinión, y finalizando ya esta exposición, las medidas de internamiento en régimen cerrado y de inhabilitación absoluta tendrían que utilizarse tan solo como último recurso, cuando un menor haya cometido un delito cuya extrema gravedad demuestre su peligrosidad real, entre los que no se encontraría, evidentemente, el delito del enaltecimiento del terrorismo. Muchas gracias por su atención.